Queridos estudiantes del grado séptimo, vamos a socializar el tema de la regla de 3 simple en la segunda semana virtual del cuarto periodo. Primero que todo tenemos que ver que la regla de 3 simple tiene que ver con unas magnitudes en la cual se va a aplicar el proceso de la regla de 3. Entonces, este proceso, como primera medida, debemos de saber si estas dos magnitudes son proporcionales. ¿Qué significan proporcionales? Entonces, si una magnitud va en aumento, la otra también debe de estar en aumento. Y si decrece, entonces respectivamente la otra magnitud también debe de disminuir. ¿Listo? Entonces, como primera medida, quiero darles a conocer que en una regla de 3 simple tenemos conocimiento de 3 datos. Tenemos conocimiento de A, B y C, y tenemos una incógnita que es la que se halla. ¿Listo? esta incógnita es la que se va a realizar por medio de una multiplicación en X y con respecto a la división de la A. Y para aplicar esta regla, primero que todo debemos de saber que, como decíamos ahorita, esas magnitudes deben de ser directamente proporcionales. Entonces vamos a retomar un poquito de ese tema directamente proporcional para que podamos continuar con este tema. Entonces recordemos que las operaciones que intervienen en directamente proporcional o inversamente proporcional tienen que ver con la regla de 3 y vamos a profundizar en este caso la directamente proporcional, dado de que las dos magnitudes deben de ser proporcionales. ¿Cómo así? Entonces decimos, si una magnitud aumenta, la otra magnitud también debe de aumentar, pero con respecto a una proporción. ¿Cómo es esa proporción? Esa proporción debe ser totalmente constante. Entonces, si hay varios casos, siempre debe de aumentarse de la misma manera. Ya vamos a ir viendo unos ejemplos. Entonces, si B crece, listo, A también. Si B crece, A crece. Y si B crece, A decrece. Entonces, tenemos que son directamente proporcionales siempre y cuando A y B aumenten, y ya A y B si disminuyen también con respecto a que las dos magnitudes aumenten o disminuyan, son directamente proporcionales. ¿Listo? Este tema ya se ha visto en los demás grados, entonces vamos a profundizar cómo sé yo si están aumentando y cómo sé yo si están disminuyendo. Tenemos en este ejemplo, aquí vemos la comparación de dos magnitudes, magnitud 1, A y C, y magnitud 2 con B y una incógnita. ¿Listo? Entonces, tendríamos que decir que A con respecto a C aumenta y B con respecto a la incógnita también debe de aumentar, o que si A disminuye con respecto a C, B también disminuiría con respecto a X. Veamos como primera medida lo que estábamos analizando de que aumente. Entonces, por ejemplo, si de 27 cuadernos cuestan 108, o sea, entonces, con 36 cuadernos, ¿cuánto costo hay? Entonces, mire que acá, entre más cuadernos, más costo, ¿cierto?
Entonces acá el valor de X tendría que ser mucho mayor, porque entre más cuadernos, más costo. Entonces ahí vemos que hay una proporción, determinada cantidad, mayor número. Y entonces la otra cantidad también debe haber un mayor número. Ahí estoy ya analizando de que sí hay una magnitud proporcional, ¿sí? Aumenta una magnitud con respecto a la otra o disminuye una magnitud con respecto a otra. En el ejemplo estábamos aumentando. Vamos a ver esos pasos para hallar esas incógnitas. Entonces, primero que todo debemos verificar que las magnitudes sean directamente proporcionales. Ya lo hicimos. Segundo, planteamos las razones proporcionales entre los datos escogidos. Entonces, ¿cómo son las razones? Las razones son, ya las conocemos, es en forma de fracción para poder solucionar. ¿Listo? Y ya después aplicamos la propiedad fundamental de las proporciones y solucionamos la ecuación obtenida. Entonces tenemos la razón de 27 cuadernos hay 108 de costo. Entonces 27 sobre 18 sobre 108 y 36 con respecto a X, que es nuestra incógnita. Al tener ya las dos razones, vemos que multiplicamos en X los valores conocidos y lo dividimos por el otro valor. Mire que el proceso es muy común a la proporcionalidad. ¿Listo? Entonces multiplicamos en X y dividimos por el valor que tenemos al extremo y ese es nuestro resultado de X. Entonces así relativamente se halla la regla de 3 simple. Esto es muy fácil, pero tenemos que hallar muy bien y reconocer que esta regla de 3 simple, directa, es siempre y cuando las magnitudes sean proporcionales. Entonces, que si una aumenta, la otra también. ¿Listo? Porque en la otra semana vamos a ver el otro tema de regla de 3 indirecta, que es con respecto a las proporcionalidades no directas, sino inversas. Entonces, tenemos que tener muy claro que este proceso se multiplica en X y siempre y cuando una magnitud aumente con respecto a otra. Entonces, como 27 cuadernos cuestan 108, entre más cuadernos, como acá hay más cuadernos, va a haber mayor costo, ¿sí? Entonces, sí podemos aplicar la propiedad de la regla de 3 directa, que es multiplicar en X, perdón. ¿Listo? En nuestros ejemplos se establece la relación. Por ejemplo, tenemos acá problemas matemáticos en los cuales podemos plantear una regla de 3. Como dice en el primer ejemplo, dice, si con $20,500 compro 4 motoras, ¿cuántas motoras compraré con $35,875? Entonces pongamos cuidado. Con un valor compro 4. Si hay un valor mayor, ¿puedo comprar más? Claro, entonces es una regla de 3 simple, directa, ¿listo? Porque a más dinero, más motoras, ¿listo? Entonces, lo vamos a ver acá. Se colocan las dos filas donde aparecen las hipótesis y la incógnita. Entonces tenemos 4 motoras por 20,500. ¿Cuántas motoras habrá por 35,875 pesos? Dólares, perdón. Entonces, lo planteamos como una razón, miren, para poder ya entonces pasar a hacer la regla de 3. Entonces, primero que todo, 20,500 por X, porque se cruzaría, y se multiplicaría 25,875 por 4. Entonces se multiplican, ¿sí?, en X y se dividen
en lo cual nos dice que es un valor de 7 motoras. Entonces, por 35.875 dan 7 motoras. Se multiplicó 35.000 por 4 y se dividió entre 20.500, como lo vemos acá. Se multiplicó y ese resultado de la multiplicación se dividió entre 20.500 y dio 7, que el resultado serían 7 motores. Entonces mire que también no solamente nos van a dar solamente ecuaciones o números o las razones, sino que también nos pueden dar problemas matemáticos en los cuales podemos realizar o hallar las razones y de ahí la incógnita para poder multiplicar en X y así hallar nuestro valor desconocido. Recuerden muy bien, chicos, que cuando uno tiene en la mente yo puedo, yo quiero, yo voy a lograrlo, todo es posible. ¿Listo? Espero que les vaya muy bien en los talleres consignados.